proclamar su grandeza por las generaciones, en toda lengua y nación. Bueno, nos toca, ya están en Apocalipsis 3, 1 al 6, ¿sí? Y nos toca estudiar la iglesia de Sardis. El tema yo le puse, solo en Jesús hay vida. ¿Solo en quién hay vida? En Jesús, ¿verdad? Bueno, y vamos a estudiar la iglesia de Sardis. La ciudad de Sardis fue una ciudad muy próspera, poderosa, ciudad comercial. Tenía grande cantidad de oro, fíjense. Había un río cercano llamado Pactolos, donde extraían oro de ese río. Uno de los gobernantes de ese entonces, llamado Creso, muy conocido por su frase, tan rico como Creso, que significa asquerosamente rico. Asquerosamente rico, o sea, era riquísimo, ¿ok? Y fíjense, dicen que ahí empezaron a hacer las monedas de oro, ¿ok? Eso era una ciudad próspera, rica, ¿verdad? En esa ciudad confiaban mucho en sus riquezas, se creían indestructibles y se descuidaron hasta caer en manos del enemigo. ¿Y qué pasó? La destruyeron, ¿verdad? Esa ciudad. Y fíjense, en medio de esa ciudad nace la iglesia del Señor Jesús y vamos a ver cómo afectó y en qué condición estaba la iglesia de Sardis. ¿Ok? So, la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, del 1 al 6. ¿Ok? Y sabemos que Dios nos ha estado hablando, ¿verdad? El mensaje a las iglesias. 7 iglesias vienen siendo el mensaje universal a todas las iglesias. Nos tenemos que examinar qué clase de iglesia soy, cómo estoy en mi vida espiritual, cómo está mi relación con Dios, en qué condición espiritual estoy hoy. Hoy. ¿Ok? Significado de la palabra iglesia, los llamados a salir fuera. ¿Ok? Llamados a salir fuera. ¿Se acuerdan que nosotros dónde estábamos en el mundo? ¿Y qué? Tuvimos el llamado. ¿Quién nos dio ese llamado? Dios, ¿verdad? Dios nos llamó. ¿Recuerdas tu llamado por Dios? ¿Se acuerdan? ¿Nos acordamos o ya se nos olvidó? ¿Ok? Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos todas las personas que recibimos el regalo de Dios, la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y seguimos sus enseñanzas y seguimos teniendo una relación íntima con Jesús a través de su palabra. ¿Ok? A través de la palabra. Es un diario vivir. Es un estilo de vida. ¿Ok? Entonces, pues Dios nos ha estado hablando, ¿verdad? ¿Cómo está mi vida espiritual en este momento? Hoy. ¿Ok? So vamos a leer Apocalipsis 3, 1 hasta el 6. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y dice el 6, el que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ok? ¿Son nosotros? ¿Quién es la iglesia de Cristo? Nosotros. ¿Ok? So, el Espíritu de Dios nos está hablando. ¿Ok? Bueno, en primer lugar, vamos a ver la responsabilidad de un pastor. ¿Ok? Porque a consecuencia de muchos malos líderes llevan a la muerte espiritual a la iglesia, a las personas, ¿ok? En Apocalipsis 3:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias, 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, ¿verdad? Entonces, el responsable en una congregación, ¿quién es? El pastor, al que Dios llamó para pastorear, ¿verdad? ¿Y a quién debe de agradar el pastor? A Dios, al que le llamó, ¿verdad? También los líderes, ¿verdad? A quien van a dar cuentas. Solamente a Dios van a dar cuentas, ¿ok? ¿Qué es lo que hicieron? En primer lugar, debemos de entender nosotros que es Dios el que llama a los pastores para cuidar, pastorear su grey, y Él les da ese corazón para alimentarlas, para cuidarlas, para apacentarlas. Y nosotras como ovejas debemos de tener ese conocimiento. ¿Cuál es el trabajo del pastor? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su responsabilidad? Predicar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Debemos de tener ese entendimiento, ¿ok? Todo el consejo de Dios. Y lo que hace morir una iglesia es cuando se hace a un lado la palabra de Dios, las escrituras. So, debemos de tener bien claro eso en nuestra mente, ¿ok? So, cuando ya nos está predicando la palabra de Dios, ahí está el peligro de que la iglesia muera, ¿ok? ¿Qué quiere decir la muerte espiritual? Es separación de Dios, ¿ok? Es el pecado, es muerte, ¿ok? Entonces el apóstol Pablo, hablando a los obispos en las iglesias, fíjense lo que le dice en Hechos 20:25. Dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces dice el 20, Hechos 20:28, por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia, que somos nosotros los que hemos creído en Jesucristo, ¿quién nos compró? Jesús. Él nos compró con su sangre preciosa. Acuérdense, que no se te olvide esto. Si tú ya tienes 10 años, 20 años, 30 años, no sé quién tendrá más tiempo en el evangelio, pero que no se te olvide quién es tu Señor, quién te compró. ¿Qué? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos esclavos en el mundo, acuérdense, haciendo la voluntad del enemigo, de Satanás. Pero ¿qué hizo Él? Nos rescató, nos compró, nos llamó afuera. ¿Sí? Debemos de tener ese entendimiento como iglesia, ¿ok? Amén. Estos mensajes que estamos nosotros escuchando, hermanos, es para examinarnos como congregación. ¿Qué se está predicando aquí? ¿A quién se predica? ¿A quién estamos exaltando? Porque la iglesia es de Jesús. Él la compró. Él es nuestro Señor. ¿Ok? Nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida, que derramó su sangre preciosa por amor a ti, por amor a mí. Y Él es, fíjense, y ese es el único digno. Él es el único digno de exaltar. ¿Ok?
nuestro Señor Jesucristo, porque dice que Él es nuestro Rey de reyes y Señor de señores, hermanos. ¿Ya conociste tú a Jesús? ¿Ya experimentaste una nueva vida en Él? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te acuerdas de tu llamado? ¿Te acuerdas de cuando te presentaron a Jesús? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hay que acordarnos, que no se nos olvide, hermanos. ¿Ok? Entonces, como responsabilidad de nosotros los creyentes, nosotros tenemos una grande responsabilidad. Fíjense, porque Dios nos va a pedir cuentas. ¿Ok? ¿Dónde te congregabas? ¿Se predicaba la palabra o te enseñaron a amar al mundo? Las cosas que están en el mundo. Poner la mirada en el mundo y no la mirada en el cielo donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. ¿Ok? Así es de que nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de nuestro Dios. ¿Ok? Ahora, ¿yo qué respuesta voy a dar a mi Señor Jesús? ¿Me santificaré más? ¿Lo buscaré más? ¿Me consagraré? ¿Viviré una vida agradándole a Él? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Pues solo uno lo sabe, ¿verdad? O sea, yo decido, tú decides, ¿ok? En Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Lo terrenal o lo celestial? ¿Dónde nos estamos enfocando, hermanos? Nosotros, este lugar no es de nosotros. Somos peregrinos y extranjeros, dice. Nosotros tenemos una mansión celestial, mejor que esta terrenal. Esta se va a destruir, ¿ok? No se aferren a lo terrenal. Mejor busquemos las cosas de arriba. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Dice Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y el 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo está la palabra de Dios en tu vida? A ver, ¿en abundancia? ¿O cómo estamos como iglesia? ¿Ya moribunda? ¿Se podría decir así? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Okay? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿La palabra de Cristo mora en abundancia? ¿O apenas hay un hilito de oxígeno que es el único que te da vida? Solo nosotros sabemos, ¿verdad? Nuestra condición. Entonces dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Ven? Cantando con gracia. Hay muchos que el enemigo ya cerró su boca. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, acuérdense, ¿qué pasó? Habla la boca. De lo que nosotros traemos es de lo que vamos a hablar. Y si nosotros estamos moribundos, iglesia, ¿cómo estamos? ¿Qué clase de iglesia soy? ¿Ok? Ya nos han estado diciendo, ¿ya se te olvidó? ¿Te alejaste del primer amor? Examinémonos. ¿Cómo está mi vida espiritual? Ya me alejé del primer amor y estas son consecuencias. Esta era una iglesia que decía el Señor Jesús, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cómo? Dios sabe todo, ¿verdad? Entonces nomás necesitamos a Jesús, no necesitamos a nadie más. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ok? ¿Jesús es Dios? ¿Sí? Jesús es Dios. ¿Ok? Colosenses 2:10. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos ¿en quién? En Jesús. Esto se trata de Jesús, ¿ok? Él es el único que nos puede dar vida, ¿ok? Yo no sé tu condición, pero Dios sí lo sabe y tú sí lo sabes, ¿ok? Él, vuelve a Él. Humillémonos delante de Él. Digamos, Señor, aquí estoy. Dame otra vez esa vida que yo tenía cuando te conocí. ¿Cuántos recuerdan ese primer amor? Cuando te dijeron que alguien te amaba y que dio su vida por ti. ¿Cuántos recuerdan? Porque Jesucristo es Dios y Él conoce todo lo de nosotros, todo lo que hacemos y por qué lo hacemos, hasta las intenciones, hermanos. Y podríamos estar haciendo cosas supuestamente para Él. Fíjense, y tristemente no teniendo una relación con Él, podremos estar haciendo cosas en la carne. Muertos espirituales, a lo mejor enseñando, maestros, muertos espirituales, sin relación con Dios, sin relación con Jesús. A lo mejor predicando también, que no tenemos una relación, cantando. Solo Dios lo sabe. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cómo estamos, hermanos? Pero Dios es un Dios de oportunidades, ¿verdad? De segundas oportunidades. Y Él nos quiere que nos levantemos. Él quiere darnos vida, esa vida de paz, llena de gozo, de paz, hermanos. Que vivamos la salvación con gozo. Que podamos mirar, que podamos reflejar el gozo de la salvación. Hermanos, ¿cómo estamos? Dice la palabra de Dios que el enemigo vino a matar y destruir, ¿verdad? Y dijo el Señor Jesucristo, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Vida en abundancia, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Realmente estamos conectados a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo está mi relación, verdad? Y el Señor Jesús dice, yo conozco todo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ven a mí, yo te voy a dar vida, dice. Joven, si tú me estás escuchando en este momento, Él te quiere dar vida. Él te quiere dar una vida nueva. Acerquémonos a nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Ok? Fíjense, examinaos a vosotros mismos. Yo me tengo que examinar. Tú te tienes que examinar. ¿Sí? O sea, no nos pone Dios a que examinemos al hermano. ¿Ok? Tú, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. ¿Jesús está contigo? ¿Ya creíste en Jesús? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya nacimos de nuevo? Amén. ¿Ya tenemos vida nueva en Cristo Jesús? ¿Ok? ¿O estamos viviendo de glorias pasadas, hermanos? De lo que Dios hizo hace 10 años. Hace 15 años, ¿cómo me usaba Dios? Hoy es el día, dice el Señor.
¿Ok? Examinémonos nosotros si estamos en la fe. Jesús está con nosotros. Nosotros tenemos que reflejar esa vida que está en nosotros. Jesús. Tenemos que reflejar a Jesús. Hermanos, Él está con nosotros. Iglesia, si nosotros somos iglesia, Él está con nosotros. Pero ¿en qué condición estamos? ¿Ok? Tenemos que examinarnos. Segunda de Corintios 13:6 dice: mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. ¿Ok? Si estamos en Cristo, nosotros debemos de exaltar a Jesús con nuestra vida, hermanos. O a menos que estés reprobado. ¿No estás en la fe? Yo espero, hermanos, si están falto de fe, pídanle al Señor, humíllense delante de Dios, digan: Señor, auméntame la fe, Señor, auméntame la fe. ¿Y la fe, cómo viene la fe? ¿Por el oír historietas? No, por el oír la palabra de Dios. Entonces, por eso, qué bueno que aquí se predica la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nomás nos reunimos ¿cuántas veces a la semana? 2, 3 veces a la semana. Y todos los demás días, ¿cómo estamos? ¿Sí? Muchos por eso están bien débiles, ya moribundos. Que necesita el Señor venir y darles esos choques eléctricos, así se dicen, cuando del corazón que anda fallando el corazón, ¿verdad? Entonces, hermanos, una relación personal con Jesús, un diario vivir. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ponte a leer la palabra, un libro, agarra un libro en la Biblia, Efesios, y que: Señor, háblame, Señor Espíritu Santo, habla mi vida, enséñame, muéstrame el camino, muéstrame a Jesús, porque es el trabajo del Espíritu Santo de Dios, mostrarnos, llevarnos a Jesús. Todo la obra la hace el Espíritu Santo, pero acuérdense que en un corazón orgulloso Dios no obra. Dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos. Dios no tiene relación con los orgullosos. Y el que se humilla, Dios lo exaltará. Por eso debemos de humillarnos delante de nuestro Dios. ¿Ok? Debemos de humillarnos. Amén. Podríamos decirle al Señor tal vez estas palabras como el rey David en el Salmo 26:2. Dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Dios sabe todo. Dios sabe lo que ahorita estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Él lo sabe todo. Pero podemos decir: Señor, escudriñame, ¿sí? Y pruébame, examíname mis pensamientos, mis sentimientos, ¿sí? Porque nosotros debemos de tener los pensamientos ¿de quién? De Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Eso ya no es lo que yo pienso, ya no es lo que yo siento, ya no es lo que yo quiero. Yo ya pertenezco a Jesús. Él me compró. Yo no sé, a ti, hermano, hermana, ¿te compró Jesús? ¿Le perteneces a Jesús? Amén. Entonces, ya no vivimos nosotros para nosotros mismos, sino para agradar a Él. Amén. En el Salmo 26:3 dice: porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Así debemos de expresar esas palabras a nuestro Dios: ando en tu verdad. Muchos
Ya se desviaron del camino, no andan en la verdad. ¿Se acuerdan que dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué creen que no tienen vida? Porque se desviaron del camino. ¿Se desviaron del camino? Se alejaron de la verdad y no tienen vida. Y muchos así los tiene el enemigo, separados de Jesús, ¿verdad? Entonces, seguimos en Apocalipsis 3:2. Lo que nos dice el Señor Jesucristo, hermanos. Sé vigilante. ¿Ok? Vigilante, hermanos. Tenemos que estar alertas, mirando, pero mirando mi vida espiritual. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? Dejé de poner la mirada en mi Señor Jesús. O sea, estemos vigilantes, hermanos. Mantenernos despiertos. En Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Con diligencia, con prontitud, hermanos. Ahora sí que esto es de vida y muerte, de vida o muerte. Con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. El 5:16, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Los días son malos. Quisiera decirles, no, pues esto va a mejorar, va a ir, pero no, todo esto está profetizado. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo, por haber aumentado la maldad, ¿qué iba a pasar? El amor de muchos se enfriará. ¿Sí o no? ¿Cómo estamos? ¿Fríos? ¿Fríos espiritualmente? El amor de muchos, fíjense, se enfriará. Ya nos alejamos del verdadero amor, nos alejamos de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y dice la palabra, y afirma las otras cosas que están por morir, en Apocalipsis 2. Y afirma las cosas que están por morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hermanos, ¿está a punto de morir tu relación con tus hijos? ¿Con tu esposa? Afirma las cosas, dice, las otras cosas que están por morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Yo sé por qué lo haces. Yo conozco las intenciones del corazón. Él conoce las intenciones, hermanos. Él sabe por qué hacemos las cosas. Porque estamos aquí parados. Para ser vistos. Porque queremos ser líderes. ¿Por qué? No, pues porque aquí yo soy el que mando, ¿verdad? Y a mí se van a someter a lo que yo diga. Esa actitud nunca tuvo Jesús. Esa actitud nunca tuvo el Señor Jesús. Y Él es nuestro ejemplo, ¿ok? Él es nuestro ejemplo a seguir. Así es de que el Señor Jesús dice, no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Porque Él lo sabe todo. ¿Cómo estamos aquí parados? ¿Cómo estamos allá parados? Allá en el sonido, allá dando clases. ¿Cómo estamos? Las obras que estamos haciendo. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? ¿Agradarle a Él o agradarnos a nosotros mismos? Sea Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo enseñándonos a cada uno de nosotros si somos hijos. ¿Ok? Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Qué? Acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Has recibido la palabra de Dios? ¿Se te ha enseñado? ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer?
guardarla. ¿Dónde vamos a guardar? Dice el Salmo, ¿dónde guardaré tu palabra? En mi corazón, dice. ¿Cómo dice? Se me fue. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Guárdalo. Y dice, arrepiéntete. Cambia de mentalidad, cambia de pensamiento, que ya no sea tu pensamiento, sino que sea el pensamiento de Jesús. No, pero es que yo lo creo que es así. No. Muchas veces la gente quiere decirle al pastor cómo hacer las cosas, ¿cómo ven? Y no. El pastor es mejor, dice, agradar a uno que agradar a ¿cuántos? A 20, ¿verdad? Entonces, Él es el responsable de la iglesia. Él es el responsable porque Él va a dar cuenta por cada alma que vino a este lugar, a esta congregación. Acuérdate pues. Entonces, cambia tu mentalidad, tu manera de pensar. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Si la palabra mora en abundancia en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a vivir diferente. Se los aseguro. ¿Ok? Garantizado. O sea, cambiemos nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir. ¿Sí? Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Un ladrón no te va a decir, ¿verdad? Oye, voy a ir a robarte como ahí a las 10 de la noche, para que estés preparada. Claro que no. El Señor Jesús va a venir, pero ¿sabe qué? Nos va a venir a pedir cuentas antes de que venga Él por la iglesia. Ok, dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nosotros sabemos que Dios es paciente, ¿verdad? Ha tenido mucha paciencia. ¿Nos ha tenido mucha paciencia nuestro Dios? ¿Sí o no? Pero ¿saben qué? También Él nos disciplina. Si nosotros seguimos de rebeldes, no haciendo caso, Él nos disciplina y muchos pueden estar pagando las consecuencias de la desobediencia. ¿Verdad? Acuérdense, nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan, ¿sí o no? A mí me gusta que me obedezcan. En el trabajo también me gusta que me obedezcan, pero también yo estoy bajo autoridad. Y a veces fíjense, cuando yo digo, ay, pero si yo sé más que ella, que esta persona, fíjense, pero yo sé que estoy bajo autoridad de esa persona. Entonces, dices, bueno, tengo que obedecer, ¿verdad? Entonces nosotros, muchas cosas que estamos pasando es porque no queremos obedecer a Dios, no lo obedecemos. En Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignas. Tienes unas pocas personas, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Pocas personas. ¿Se acuerda que dice que la puerta es estrecha? Sí, es estrecha. No entran muchos. No entran muchos. Pero yo quiero ser de esas personas. ¿De cuáles personas quieres ser tú? ¿De las que te consagras a Dios o de las que te alejas de Dios? ¿De cuáles quieres ser tú? ¿Ok? No han manchado sus vestiduras. No se dejaron llevar por la corriente del mundo, sino que permanecieron fieles, hermanos. Permanezcamos fieles a nuestro Señor Jesús. ¿Sí o no? Yo quiero ser esa persona, ser fiel hasta el final, porque Él fue fiel. Él fue fiel hasta la muerte, hermanos. Él no dijo, no, ni me van a agradecer allá a Casa de Oración Arizona. ¿Para qué?
No. Él dijo, yo los amo y por eso yo voy a dar mi vida por ellos. Y Él dice, Él subió a la cruz y murió por cada uno de nosotros. Y así nosotros debemos de ser fieles a Él. Fiel, digno de confianza. El Señor te confió una familia. ¿Estás siendo digno de confianza? ¿Sí? ¿Tu esposa? ¿Cómo está tu esposa? Varón, ¿cómo está tu esposa? A ver, si el Señor te dijera en este momento, ¿cómo está tu esposa? Vamos a dar cuentas. ¿La estás amando como Cristo amó a la iglesia? ¿Sí? ¿Y se entregó por ella? A ver, varones, ¿sí? Sí, así debe de ser esa respuesta. Amén, así yo quiero amar a mi esposa, ¿ok? Dignos de confianza, dice. El 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Fíjense, en el 3:5. Y el que venciere. En Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿ok? Nosotros no retrocedemos. Hermanos, vamos avanzando, vamos hacia adelante, hacia la meta, ¿sí o no? ¿O quieres seguir atrás, para atrás? No, y hay que dejar todo el pasado allá atrás. Y sigamos, ahí está Jesús. Tenemos que poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo, porque Él compró la iglesia. A Él le perteneces, hermano, hermana. Él es el único digno, Él es el único merecedor de toda alabanza. Él es el único que dice, aquí estoy, mírame, ¿quieres vida? Yo soy el único, el dador de vida, yo soy el que te da la vida, vida espiritual. Así es de que conéctate con Él, hermano, ¿ok? Dice, serán vestidos de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, ¿ok? Nos va a confesar delante. Él es mi hijo. Él creyó en mí. ¿Ok? Bienvenido. Bienvenido. Entra en el, ¿cómo dice la palabra? En el gozo de tu Señor, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros entendamos, ¿hemos nacido de nuevo, hermanos? Bueno, si les dije hermano es porque han nacido de nuevo, ¿verdad? Porque alguien que no ha nacido de nuevo no es hermano en la fe. Iglesia, si no has nacido tú de nuevo, no eres iglesia. No eres hermano de la fe. Así es de que ya te pusiste a cuentas con Dios. Ya le pediste perdón a Dios por tus pecados. Ya eres salvo. ¿Sí? Pregúntate, porque a lo mejor vienes a la congregación, pero estás muerto todavía, muerto espiritual, muerte espiritual. No hay vida. Entonces por eso, aunque quisieras, no puedes leer la Biblia. ¿Por qué? Porque necesitas nacer de Dios, necesitas nacer de nuevo, nacer de lo alto, necesitas confesar tus pecados delante de Jesucristo y necesitas recibirlo como tu Señor, como tu Salvador y decir, Señor, aquí estoy, perdóname. ¿Por qué? Porque mi vida la hice sin ti, no te tomé en cuenta y no me fue bien, pero ahora aquí estoy. Y entonces dice que viene el Espíritu Santo y te sella. Tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios y Él es el que nos lleva a Jesús, hermanos. Qué hermoso, ¿verdad? El que tiene oído, Apocalipsis 3:6, ¿qué dice?
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿ok? ¿Tienen oído? Oigan, obedezcan. De eso se trata, obedecer, no nomás ser oidores, porque nosotros nomás podemos oír y ya. Pero si no obedecemos y no ponemos en práctica lo que hemos aprendido, ¿de qué sirve? Nosotros vamos a dar cuentas, hermanos. Vamos a darle cuentas a Dios. El Espíritu de Dios nos está hablando, hermanos. Nos está hablando como iglesia. Regresa a Jesús. Regresa a Jesús. Si tú ya naciste de nuevo espiritualmente, si ya naciste de nuevo, qué bien. Pero si no has nacido de nuevo, solo has vivido una religión, estás muerto espiritual. Y solo en Jesús hay vida. ¿Entiendes? Solo en Jesús hay vida. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Jesús. ¿Ven? La condición de nosotros sin Jesús, ¿cómo estábamos? Muertos espiritualmente. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:2. Y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Ven? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así está el mundo. Siguiendo las enseñanzas del diablo. Si tú eres hijo de Dios y estás apartado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Señor, perdóname. Perdóname porque me alejé de ti. El Espíritu de Dios está hablando en nuestros corazones. Ya no vivas una vida falsa. Tú que has vivido una religión, has venido a la congregación y nada que ver con Jesús. El Espíritu de Dios quiere darnos vida. Vida, una vida nueva, una vida en Cristo Jesús, hermanos. Porque dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ok? Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Necesitas una vida nueva si tú no conoces a Jesucristo. ¿Ok? El Señor Jesús, Él conoce nuestra vida, nuestras obras. Pidámosle perdón, hermanos. Humillémonos delante del Señor Jesús. Y Él es fiel y misericordioso y nos volverá a dar vida. Si tú estás desconectado de Jesús, estás muerto espiritualmente, eso es pecado. Estás en pecado y Dios no tiene relación con el pecado. Entonces tenemos que volver a Jesús, decirle, Señor, aquí estoy, Señor Jesús. Aquí está mi vida. Nosotros nos tenemos que humillar para que Dios nos exalte. Solo Él es digno, hermanos. Él es el único que nos puede dar la vida. Vida en abundancia, amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a decirle, yo no conozco tu condición, pero Él sí lo sabe, hermanos. Vamos a pedirle perdón a Dios. Dice en la palabra en Filipenses 2:9, dice que, fíjense, la obediencia de Jesús, a lo que llevó a Jesús la obediencia. En Filipenses 2:9 dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor de tu vida, hermano. Jesucristo, Él es digno de toda alabanza. Él es digno que nosotros nos acerquemos a Él. Él es el que nos va a dar vida. Solo en Jesús hay vida, hermanos. Alabar y
dar gloria solo a Él, solo a ti, Señor. Reconocemos que Jehová es nuestro Dios. Él nos hizo y con su amor nos redimió. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, bendecir su nombre.